A continuación nos acompaña el doctor Ulises Canosa Suárez, quien expondrá el tema Novedades de la prueba documental en el Código General del Proceso. El doctor Ulises es abogado de la Universidad Libre, miembro y secretario general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados Comercialistas y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Ha sido profesor de las facultades de Derecho y en cursos de especialización en las universidades de los Andes, Externado de Colombia, El Rosario y la Universidad Libre, entre otras. Fue miembro de la Comisión Redactora y de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso. Le damos la bienvenida al doctor Ulises. Para tratar el tema en orden y con claridad, vamos a utilizar en primer lugar la ayuda audiovisual que ustedes ven en la pantalla y desarrollaremos el siguiente plan de temas. En primer lugar, vamos a contextualizar cuál es la tendencia de la evolución en materia procesal y probatoria, no solo en materia documental, sino general, que nos va a servir como punto de partida para explicar la razón de ser de la inclusión en el Código General del Proceso de algunas novedades en este medio de prueba en particular. Y en segundo lugar, vamos a explicar las reformas específicas que trae el Código y puntualmente la presunción de autenticidad de documentos. Antes de comenzar, vamos a poner un video con el propósito de invitarlos a ustedes a reflexionar sobre la forma en que estamos actualmente sufriendo la aplicación de la prueba documental en nuestro país. Es un video que ustedes van a ver pues por el acento de las personas, no es de nuestro país, pero la idea es reflexionar si lo que sucede en este video es lo mismo que nos pasa en los procesos civiles en Colombia. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después. Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado.
¿Nos pasa algo similar en los procesos civiles? Tenemos una mentalidad del lacre, del sello, en donde estamos consumiendo una gran parte del tiempo procesal discutiendo cosas como las que vimos en el video, si el documento está sellado, si está grapado, si está numerado, descuidando lo que debe concentrarnos, que es el fondo del asunto, no exigiendo formalismos ni dándoles una excesiva importancia, sino cuando ellos sean necesarios para garantizar derechos fundamentales o para materializar derechos sustanciales. Para tratar de cambiar esta situación, el Código General del Proceso trae muchas medidas y nuevas instituciones, y entre ellas trae novedosas reformas en materia documental que tratan de cambiar esta realidad que vimos. Veamos cuáles son esas. Entonces, la tendencia de la evolución procesal en el mundo está dirigida hacia una integración de los sistemas jurídicos tanto sustanciales como procesales. Michele Tarufo afirma en sus obras que ese fenómeno se está produciendo por dos fenómenos particulares que son los que ustedes ven en la pantalla. En primer lugar, por la universalización del particularismo, que consiste en la aceptación por la mayoría de países, es decir, universalización de aquellas normas nuevas que algún país idea o algún pueblo y que resultan eficaces para el fin del proceso. Y al producirse este primer fenómeno se produce uno segundo, que es el que estamos teniendo ahora en Colombia, que es la particularización del universalismo, es decir, que aquello que ha sido generalmente aceptado termina jalonando o siendo incorporado en los países restantes que aún no lo habían recibido. Es lo que pasa exactamente con la oralidad en nuestro país. La oralidad es un fenómeno ya de aceptación mundial y nosotros, entre los últimos países del mundo, estamos dando el paso hacia ese nuevo sistema en materia civil. Y lo mismo está pasando con las reformas en materia documental, específicamente con la presunción de autenticidad de documentos. Si lo vemos en otro contexto, esta evolución procesal, encontramos que venimos de procesos esencialmente escritos hacia procesos orales o por audiencias. Y en esos procesos esencialmente escritos, la prueba documental que se arrimaba era generalmente prueba documental en original y autenticada. ¿Por qué razón? Porque son procesos de otra época de la humanidad. Ubiquémonos, cerremos los ojos por un momento y ubiquémonos en la Edad Media, en donde teníamos este tipo de procesos, además por una razón política, una necesidad política que era el control jerárquico del Supremo. El rey, el príncipe, el emperador nombraba juez a quien quería, por esa razón le daba poderes limitados cuando lo designaba, y una de las reglas de actuación era que lo que no existía en el expediente, no estaba documentado, no existía en el mundo para el juez, que fue la decretal del Papa Inocencio III en el año 1216. En ese mismo sistema, la valoración de la prueba se hacía abstracta y previa al proceso, porque estaba contenida en una tarifa legal que diseñaba el Supremo y le entregaba al juez encargado de administrar justicia. Precisamente por esa razón, porque había una tarifa legal, las reglas de la experiencia estaban codificadas, y eso explica por qué en ese tipo de sistemas, como desafortunadamente ocurría en el Código de Procedimiento Civil del año 70, la declaración de parte que favorece a la propia parte no es medio de prueba. Y no es medio de prueba por una regla de la experiencia, porque las partes generalmente declaran a su favor, y como declaran a su favor, pues generalmente no les vamos a creer. Es la regla de la experiencia que termina codificada en la tarifa legal. Por lo mismo, los dictámenes periciales eran escritos, en cambio en los nuevos sistemas los dictámenes periciales terminan siendo orales o en la audiencia, y los documentos, como lo acaba de decir, pues se presentaban o se exigían en original porque así se producían. No había manera de reproducir fácilmente un documento. La manera de reproducir un documento era transcribiéndolo, y todos sabemos que al transcribir un documento hay enormes riesgos
de cambios, de errores. El simple cambio de una coma o de una tilde en una palabra o en una oración de la coma significa o puede llevar a cambiar el sentido del documento, y de ahí la necesidad de que viniera un tercero, un notario, un garantizador de que la copia o la transcripción coincidía exactamente con un original. Pero además el autor del documento, la persona que suscribía un documento, podía fácilmente perderse en el mundo, no ser ubicada nuevamente para verificaciones, y entonces era necesario desde un principio contar con la plena prueba de que si en el documento decía Pedro Pérez, efectivamente él había firmado ese documento, y por eso se exigían autenticaciones. Además, en esta época de la evolución del derecho procesal, pues los procesos eran esencialmente declarativos o ejecutivos, y las ejecuciones, es decir, el cumplimiento de obligaciones, siempre tenía que exigirse ante el juez. Pero el derecho ha evolucionado, y especialmente a partir de la Revolución Francesa, y más concretamente a partir del descubrimiento de las instituciones de Gallo por un cardenal que se llamaba Ángel Omey en la ciudad de Verona, empezó a generarse un movimiento académico direccionado hacia la oralidad, que dio lugar a la expedición de muchos códigos en el mundo que finalmente sirven de modelo al Código colombiano. Esto se produce, esta nueva etapa de la evolución se produce cuando ya hay trivisión de poderes, cuando se nombran jueces experimentados que son capaces de aplicar ellos mismos las reglas de la experiencia dentro de un sistema de persuasión racional y sana crítica, y por esa razón las reglas de la experiencia dejan de codificarse y se le entregan al juez para que él en cada caso concreto haga la valoración probatoria que corresponde. Por eso, en códigos como el de General del Proceso del año 2012, ya se elimina esa regla de que la declaración de parte que favorece no es medio de prueba, porque ahora sí se convierte en un medio de prueba. El ejemplo lo tenemos en el proceso monitorio, en el juramento estimatorio, donde se valoriza enormemente la declaración de parte, y además en materia documental se acepta un fenómeno que la tecnología está imponiendo, que es la desformalización de la prueba documental. Y entonces empiezan a desaparecer todos esos requisitos del lacre y del sello de que hablábamos hace un momento, y la prueba documental entra al proceso presumiéndose su autenticidad, claro está, permitiendo la impugnación de la prueba documental a través de la tacha o el desconocimiento, como lo vamos a explicar seguidamente. Es importante considerar este contexto histórico, esta evolución que estamos viviendo, para evitar que las nuevas instituciones se critiquen ubicándonos en el pasado. Es que ubicándonos en el pasado no es posible comprender la necesidad y los beneficios de las nuevas instituciones, y terminamos haciendo eco a instituciones, o mejor, a requisitos que eran de otra época, que no deben existir en el mundo actual y que no volverán a estar consagrados en las instituciones. ¿Cuáles son los focos sobre esta evolución de las reformas en materia de prueba documental en el Código General del Proceso? Son dos. En primer lugar, los propósitos del Código, o mejor, dentro de los propósitos del Código está el acceso y la desformalización, es decir, buscar un proceso donde sea más fácil entrar sin tantos formalismos y más fácil actuar, acreditar las cosas sin tantos formalismos. Y en segundo lugar, pues unos principios que se tuvieron en cuenta en la redacción de estas normas, entre los cuales está la exclusión de los excesos rituales manifiestos y la presunción de buena fe. Creer que el documento que presenta la parte es auténtico, es íntegro, y por lo tanto no exigirle formalidades adicionales para demostrar esas particularidades. ¿Qué documentos en el Código General del Proceso sobre esos propósitos se dejaron con presunción de autenticidad? Y la respuesta tiene que ser enérgica y categórica: todos los documentos. Y cuando decimos todos los documentos, estamos diciendo que se presumen en el nuevo Código General del Proceso auténticos todos los documentos, sin excepción,
por su origen, es decir, que vamos a presumir auténticos tanto los documentos de las partes como los documentos de terceros. Sin distinción por su naturaleza, generalmente se han presumido auténticos los públicos y en los privados han habido matices o regulaciones especiales, pues vamos a presumir auténticos a partir de la vigencia del Código todos los documentos privados. Además, no importa su forma, tanto documentos originales como copias, que es un esfuerzo ese de la presunción de autenticidad de las copias que ha hecho el legislador del decreto 2651, pero que no se pudo imponer por la resistencia al cambio que los intérpretes de las normas han mostrado. Esperemos que con la nueva redacción que trae el Código finalmente quedemos convencidos que la presunción de autenticidad cobija sin duda alguna también a la copia del documento. No importa el efecto del documento, las demandas, las contestaciones, los memoriales, incluso los de disposición del derecho en litigio, la sustitución de los poderes y los títulos ejecutivos sin excepción también se presumen auténticos. Además, sin distinción por su identidad, vamos a presumir auténticos los documentos que tengan una escritura a mano, es decir, manuscritos, que tengan una firma, es decir, que sean suscritos, que sean una fotografía, por ejemplo, una grabación de una voz, o sean simplemente elaborados, como la impresión de un documento de computador también se va a presumir auténtico. Esta norma que estamos mencionando, que es el 244, se aplicará en cualquier proceso y en cualquier jurisdicción. Es una disposición que se incluyó para evitar que el mismo documento sea apreciado de manera diferente en un proceso administrativo, en uno laboral, que en uno civil. Por lo tanto, se trata de igualar de esa manera el tratamiento y tener la presunción de autenticidad en el documento sin importar el proceso al cual va dirigido o destinado. No importa el contenido, se van a presumir auténticos los documentos dispositivos, que son aquellos que sirven para crear, modificar obligaciones o extinguirlas. El documento declarativo, por ejemplo, un testimonio de una persona donde deja constancia en el documento de aquello que le consta, y el documento simplemente representativo como un plano o un dibujo también se presumirá auténtico. Y finalmente, y lo explicaremos al final de esta charla, se presumen auténticos los documentos físicos de papel y claro está también los documentos electrónicos, porque son los documentos de mayor utilización actualmente en las relaciones entre las personas. ¿Qué documentos quedaron sin presunción de autenticidad? Cuando decimos en el anterior todos, estamos diciendo como regla general, porque hay dos excepciones, pero solamente dos, quiero subrayar eso. Las excepciones son limitadas en el Código, no podemos a través de interpretaciones equivocadas pretender exigir a partir de la vigencia del Código autenticaciones que no están expresamente previstas en la regulación. Esas dos son las siguientes. En primer lugar, los poderes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74, tendrán que tener nota de presentación personal. Ya vimos en la imagen pasada como las sustituciones del poder, no porque ya se hacen dentro del proceso cuando las partes están a derecho. Y los documentos públicos otorgados en el exterior, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 van a requerir la legalización o, si ya se trata de un país que ha adherido a la Convención de la Apostilla, el sello de la apostilla. ¿Cómo deben aportarse los documentos? Si los presumimos auténticos, ¿qué podemos presentar? ¿Un original o una copia? El Código dice que los documentos podrán presentarse en original o en copia y que se debe presentar el original si está en poder de la parte. Miren que hay una exigencia del legislador en el sentido de que si usted parte tiene el original, preséntelo, porque es el ejemplar con el cual más fácilmente se pueden hacer verificaciones. No obstante, puede suceder que una persona teniendo el original no lo presente. Ya la doctrina se ha empezado a preguntar si en ese caso pierde valor la copia y la respuesta tiene que ser negativa. No pierde valor la copia. El Código no trae esa consecuencia de quitarle el valor a la copia porque no se presenta el original. Si se presenta la copia es un documento que tiene eficacia
como lo vemos en el encabezamiento, tiene el mismo valor probatorio que el original, lo que sucede es que la persona frente a la cual se presenta la copia va a poder pedir, o mejor, proponer, como lo voy a explicar más adelante, la tacha o el desconocimiento. Y propuesta una de las dos figuras, quien tacha va a poder pedir entonces la exhibición del documento original que está en poder de la parte contraria, o si hay desconocimiento, el que aportó el documento va a poder pedir que se exhiba el original para probar la autenticidad, y en ese caso, es decir, presentada la solicitud de exhibición, si no se exhibe por quien tiene el documento, se presentará la consecuencia de tener por cierto el hecho que pretendía probar quien solicitó la exhibición. Si pretendía probar la falsedad, se presumirá la falsedad, y si pretendía probar la autenticidad, en el caso del desconocimiento, se presumirá la autenticidad. Ahora bien, la copia, dice el código, tiene el mismo valor probatorio que el original, claro está, salvo que exista una disposición especial que expresamente requiera la presentación de un determinado ejemplar. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los títulos valores? Yo podré tomarle una fotocopia a un cheque de un título valor y que el cheque, pues la fotocopia del cheque tendrá eficacia probatoria, pero no va a servir para cobrar, porque en la norma de títulos valores, que es el Código de Comercio, claramente se determina que uno de los requisitos para hacer efectivo el derecho incorporado en el título valor es la exhibición del documento mismo. Pero eso no sucede en otro tipo de documentos, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, una promesa de compraventa, un contrato de mutuo donde no hay ninguna norma de código alguno que exija la presentación de un determinado ejemplar, y por lo tanto, en ese caso, la copia de la promesa del contrato de arrendamiento o del contrato de mutuo va a tener pleno valor incluso para cobrar. Y esto es así porque en documentos es importante distinguir 4 figuras que son fundamentales para entender dónde está la modificación del Código General del Proceso. En primer lugar, la licitud o legalidad del documento, que es la producción de la prueba de acuerdo con los derechos fundamentales y la ley, que si no se presenta no hay que mirar nada más. Ven ustedes aquí en la imagen un punto de partida y un punto de llegada. Si podemos estar de acuerdo que el documento es legal, miraremos si es auténtico, que es la certeza sobre el autor jurídico, integridad o conformidad de un ejemplar con otro. Si el documento no es auténtico, no tendrá valor, y si es auténtico podremos mirar la veracidad del documento, que es la concordancia o conformidad entre el contenido del documento y la realidad. Si se muestra, o mejor, se prueba en contra de lo que en principio prueba el documento, pues el documento no tendrá eficacia para demostrar su contenido, pero si no se destruye esta presunción que también existe en la ley, que es la de veracidad, pues el documento mostrará o probará en principio su contenido. Y en último lugar, la eficacia obligacional, que es que el documento sea idóneo para exigir el cumplimiento. Un documento como el que mencionábamos en el ejemplo, la fotocopia del cheque, pues es lícito, es auténtico, es veraz, lo que pasa es que no tiene eficacia obligacional porque hay una norma que nos exige la presentación de un determinado ejemplar. Si no tiene esa eficacia, pues no tendrá el valor para adelantar el proceso ejecutivo con él, pero si no existe esa norma, como he venido diciendo para los otros casos de la promesa, del contrato de arrendamiento o del contrato de mutuo, no existirá dificultad para liberar el mandamiento de pago en un proceso ejecutivo con una copia de estos documentos. La novedad entonces del Código General está en el tema de la autenticidad, que se presume y que evita reconocimientos. Los documentos declarativos emanados de terceros se presumen también auténticos en el Código General del Proceso, es decir, aquellos documentos en donde esté documentada una declaración de un tercero. Otra cosa es que por tratarse de un testimonio, realmente la parte contraria tenga la posibilidad de solicitar que el autor del documento venga a la audiencia a declarar con el fin de surtir la contradicción de la prueba. Si la parte contraria, frente a la cual se presenta un documento de estos, pide que el testigo vaya a la audiencia,
el testigo tendrá que ir y someterse al interrogatorio, y si no existe, el documento declarativo emanado de tercero no tendrá valor, no porque no sea auténtico, sino porque no es ratificado. Y en este punto es importante tener en cuenta que el Código General permite la práctica de testimonios unilaterales por cada una de las partes del proceso, de tal manera que la utilización de este tipo de documentos, que hoy es una excepción, puede convertirse en una regla general cuando el código entre en vigencia. Ahora bien, ¿de qué manera impugnamos la presunción de autenticidad? A través de dos figuras: la tacha de falsedad o el desconocimiento. La tacha de falsedad es procedente, dice el código, para documentos que tengan signos de individualidad, de atribución o de pertenencia de la parte contraria. Y el desconocimiento es procedente para documentos que no tienen esos signos de individualidad o pertenencia o de atribución a la parte contraria. ¿Quién prueba en el primer caso? Pues el que tacha. En el segundo, ¿quién prueba? El que aporta el documento. Yo desconozco como contraparte y el que aportó el documento tendrá la carga de demostrar la autenticidad del documento. Y la decisión en el primer caso será simplemente falso o auténtico, y en el segundo será auténtico o no auténtico, porque al desconocerse lo que se hace en el trámite es probar la autenticidad, y si no se logra probar la autenticidad, pues simplemente el documento no tendrá valor probatorio. Para evitar el desconocimiento de documentos, el código permite a la parte anticiparse, ser precavida y pedir como prueba extraprocesal la declaración sobre documentos. Si yo quiero que el documento que voy a presentar, que viene de un tercero, no pueda ser desconocido por mi contraparte, pues opto por pedir que se cite al autor o mandatario para que reconozca, y en ese caso, al presentarse el documento, ya no procede el desconocimiento. En materia de mensajes de datos, es importante poder aplicar estas normas de presunción de autenticidad adecuadamente, para lo cual es preceptivo interpretar armónicamente las normas de la Ley 527 del 99 con las novedades del Código General del Proceso. Para el efecto hay que recordar que es mensaje de datos toda información que esté en medios electrónicos, ópticos o similares, y que la Ley 527 dispone que no debe negarse efectos a cualquier información por el solo hecho de encontrarse en forma de mensaje de datos. Ahora bien, hay tres equivalentes funcionales con el propósito de que el documento electrónico sea equivalente al documento físico. El primero es que cuando cualquier norma sustancial o procesal exija que algo conste por escrito, se entiende que queda cumplido ese requisito con un mensaje de datos si él es accesible posteriormente para posterior consulta. Las normas de los documentos físicos tradicionalmente exigen la firma, es decir, la atribución del documento a una persona. Esto es fundamental, y en materia procesal esta atribución, como lo acabamos de ver, queda comprendida en la presunción de autenticidad de documentos. El tercer equivalente funcional es el original. Las normas suelen hablar de originales, y en materia de mensajes electrónicos, como no es posible distinguir qué es un original y qué es una copia, es una noción que se difumina con el uso de la tecnología, lo que dice la Ley de Comercio Electrónico es que esto equivale a la integridad del documento, es decir, que el ejemplar ante el cual estamos corresponda al documento que inicialmente fue producido. Y eso también en materia procesal se presume o queda comprendido dentro de la presunción de autenticidad. Ahora, que se presuma no significa que no se pueda probar en contra. Como vamos a concluir al final, pues esas presunciones del equivalente funcional de firma y de original se pueden destruir con las figuras de la tacha y el desconocimiento, siguiendo las reglas generales que ya hemos explicado. Y el último equivalente funcional es el de conservación y archivo del documento electrónico, es decir, que permanezca en su formato inicial u otro que lo reproduzca con exactitud, con origen, destino, fecha, hora de envío, recibido o de producción,
norma que puede usarse por los comerciantes usando cualquier medio idóneo y que la ley autoriza se haga directamente por la persona que está conservando los archivos o a través de una externalización. ¿Cuál es la fuerza probatoria de los mensajes de datos? La fuerza probatoria de los mensajes de datos, dice la propia ley 527 en su artículo 10, es la que consagra el Código de Procedimiento Civil, ahora Código General del Proceso. En eso se distingue la ley colombiana del modelo de un citral. El legislador colombiano optó por establecer expresamente que la fuerza probatoria del mensaje de datos es la que establece el Código de Procedimiento Civil, y ya vamos a ver cuáles son las normas que el Código de Procedimiento Civil consagra al respecto, que son las siguientes. Primera, dice que se valoran como mensajes de datos los que se presentan en su formato original y que esos documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos, dice el Código de Procedimiento Civil. Y además dispone que la simple impresión en papel del documento, que es lo que generalmente hacen las personas para presentarlo al proceso, se debe apreciar de acuerdo con las reglas generales. ¿Qué significa esto? Las reglas generales son las de presunción de autenticidad de documentos que ya explicamos. Incluso llega el código hasta decir que las demandas se pueden presentar por medio electrónico, que no requieren firma digital y que es suficiente con indicar el nombre del suscriptor y su identificación, norma que refleja claramente el espíritu de desformalización que el Código General del Proceso trae sobre el particular. En consecuencia, y para terminar, los mensajes de datos se presumen auténticos en la actuación judicial si se aportan en formato original o si se aporta su impresión en papel, pero claro está, en aplicación del principio de contradicción pueden ser tachados o desconocidos por la parte contraria dependiendo de si tienen o no signos de individualidad o pertenencia de la persona frente a la cual estamos presentando el documento. Muchas gracias por su atención.